Bien, continuamos entonces con nuestra tercera parte de la clase de hoy, jueves 3 de septiembre. En este caso vamos a abordar el, el pensamiento de David Ricardo, ¿sí? Y fundamentalmente vamos a trabajar sobre la teoría del valor y la distribución y vamos a hablar sobre los determinantes del precio natural en la obra de David Ricardo. Ricardo sostiene que el producto de la tierra, todo lo que se obtiene de su superficie mediante la aplicación aunada del trabajo, de la maquinaria y del capital, se reparte entre tres clases de la comunidad, a saber, el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores por cuya actividad se cultiva. La determinación entonces de las leyes que rigen esta distribución es, para David Ricardo, el problema primordial sobre el que debe concentrarse el estudio, el análisis y la investigación de la economía política. A pesar de los avances que con anterioridad se habían hecho en materia de pensamiento económico y en la dirección de construir una economía en términos científicos, gracias a obras como la de Turgot, la de Stuart, la de Adam Smith y otros, dichos autores, según el propio Ricardo, aportaban muy poca información satisfactoria con respecto al curso natural de la renta, de la utilidad y de los salarios. Esto es su posicionamiento inicial en también su obra fundamental de principios del siglo XIX, que es Principios de Economía Política y Tributación. David Ricardo sería entonces el principal representante de la economía política clásica, continuando el trabajo que ya había iniciado Smith. Ricardo expone sus principios con un método riguroso, deductivo, que reemplazó a la mezcla de deducción e historia que llevaba adelante el trabajo de Adam Smith. La teoría del valor y la distribución es uno de los principales aportes de Ricardo. Inicia su obra identificando la confusión que comete Smith entre el valor del trabajo, los salarios, y el producto total del trabajo contenido en una mercancía. El valor del trabajo, dice Ricardo, se determina igual que cualquier otra mercancía y su precio natural es el necesario para la subsistencia de los trabajadores y sus familias. Ricardo concluye entonces, en Principios de Economía Política y Tributación, su obra, que es la cantidad relativa de mercancías que produciría el trabajo lo que determina su valor relativo presente y pasado, y no las cantidades relativas de mercancías que se dan al trabajador a cambio de su trabajo. Le interesa entonces fundamentalmente estudiar las variaciones del valor relativo de las mercancías y no su valor absoluto. Entonces podríamos sintetizar, digamos, el pensamiento ricardiano en torno a que el precio natural se compone de tres grandes cuestiones, a saber, o tres grandes términos. El primero, el costo por el insumo de mercancías, que no es otro que las materias primas. El costo por insumo de trabajo, ¿no? Es decir, pagar salarios. Y en tercer lugar, los beneficios sobre el capital utilizado. El primer componente, el del costo por el insumo de mercancías, queda determinado por las condiciones técnicas de producción, vigentes en una época y lugar, y que exigen a su vez determinados volúmenes físicos de insumo producto y los precios de esos insumos. El segundo componente, es decir, el costo por insumo de trabajo, depende de las condiciones técnicas de producción y de la variable salario. Y el tercer componente, los beneficios sobre el capital utilizado, expresa la relación entre el beneficio total obtenido sobre el capital total, que se puede indicar como
la tasa de ganancia. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de esta definición se puede afirmar entonces que el precio natural relativo depende exclusivamente de las condiciones técnicas de producción y de la distribución del ingreso. Lo que él llama una relación, o que podríamos caracterizar como una relación biunívoca inversa entre ganancia y salarios. De manera que podemos identificar dos grandes conjuntos de variables que pueden generar cambios en los precios naturales. Cuando se modifica la tecnología en uso, se afectaría el precio natural asociado a un salario real determinado y a una tasa también determinada de beneficio. Además, aun cuando las condiciones técnicas de producción no provocaran un cambio en la distribución del ingreso, alterarían el precio natural. En este contexto, si la tecnología presenta rendimientos constantes a escala, la relación insumo-producto será fija y entonces el sistema de los precios naturales será indiferente a las condiciones del mercado. ¿Sí? Recordemos ¿sí? que veníamos planteando que el precio de mercado estaba determinado por el precio natural más menos ese desvío que había mencionado Adam Smith. Ese desvío es el que estaría influido por los movimientos de la oferta y la demanda. El resto está influido por todos estos costos y términos que nosotros mencionamos con anterioridad. Estos movimientos pueden inducir a distorsiones transitorias en los precios de mercado con respecto a los precios naturales. Ese más menos desvío, ¿sí? que veníamos desarrollando en el pensamiento de Adam Smith en otra parte de la clase. Ahora bien, si consideramos que en el sistema productivo todos los insumos son trabajo y mercancías, en este sentido reproducibles. ¿Qué quiere decir reproducibles? Que existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y por lo tanto su valor no puede ser reducido por una mayor oferta de los mismos. Por ejemplo, las obras de arte. Estos serían los bienes no reproducibles. Estos bienes constituyen tan solo una pequeña parte de todo el conjunto de bienes que diariamente se intercambian en el mercado. La mayoría de los bienes se producen mediante el trabajo. Estos son los bienes reproducibles, de los cuales se va a ocupar David Ricardo en su obra. Entonces decíamos que si consideramos que en el sistema productivo todos los insumos son trabajo y mercancías reproducibles, se puede reducir todos los insumos menos el trabajo directo con la siguiente formulación. 1. La cantidad de trabajo directamente empleada en la producción de un bien. 2. La cantidad de trabajo directamente utilizada en la producción de los insumos, que luego van a ser transformados con el trabajo en el ámbito, digamos, de la producción industrial. 3. La cantidad de trabajo directamente empleado en la producción de los insumos 4. La cantidad de trabajo directamente empleada en la producción de los insumos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo ejemplifica este análisis con la producción de medias. Dice, primero encontramos el trabajo necesario para cultivar el suelo de algodón. Segundo, el trabajo de transportar el algodón hasta el país donde van a fabricarse las medias. Es decir, por ejemplo, desde el sur de los Estados Unidos hacia Inglaterra. En el transporte debemos tener en cuenta asimismo el trabajo utilizado para la construcción del barco. El tercer paso es el trabajo del hilandero y del tejedor.
En cuarto lugar, una parte de trabajo del ingeniero, del herrero, del carpintero, que intervinieron en la construcción de los edificios y construyeron además las máquinas con que se hacen las medias. En quinto lugar, el trabajo del comerciante minorista, y podríamos continuar. Para comprender que en el valor o precio natural están contenidos todos estos trabajos pasados y presentes, Ricardo nos invita a suponer que ante cualquier mejora en las condiciones de los procesos por los que pasa la fibra de algodón, antes de que las medias queden terminadas, va a terminar modificando su valor en el mercado. Si se introdujera, por ejemplo, un cambio técnico en el cultivo del algodón, se utilizaría menos mano de obra para su siembra y cosecha, o se emplearían menos obreros para la construcción de un barco por cambio técnico en sus condiciones de producción, o menos marineros para operar el barco durante el transporte, o se utilizarían menos personas para la construcción de los edificios donde se fabricarían las medias, o en la fabricación de las maquinarias, o si por alguna otra causa las instalaciones tuvieran un rendimiento más eficiente. Todo ello en conjunto o por separado traería como consecuencia una reducción en el valor de las medias. Esta disminución se debe claramente a que ha disminuido la cantidad de trabajo necesaria para su producción en algunos de los eslabones de la cadena. Esto es clave, ¿sí? Así que deténganse a pensar esta cuestión, ¿sí? Esta disminución se debe entonces claramente a que ha disminuido la cantidad de trabajo necesaria para su producción en alguno de los eslabones de la cadena, como mencionábamos recién, o ya sea en algún cambio en la técnica o en el aumento de la productividad de la siembra, la cosecha, la construcción del barco que va a transportar, etcétera, etcétera, etcétera. Como corolario, entonces, Ricardo concluye, y es una cita de su obra. El ahorro en el uso de la mano de obra nunca deja de reducir el valor relativo de un bien. Ya se realice el ahorro en el trabajo necesario para la fabricación del bien mismo o en el requerido para la formación de capital con cuya ayuda se produce dicho bien. Nos resulta evidente entonces que el precio natural podría expresarse a partir de esta reducción de los insumos de mercancías indirectos de trabajo, como la suma de dichos costos laborales y el total de los beneficios realizados, no solo en la última etapa de la producción, sino también en las anteriores. Para Ricardo, por tanto, prestemos atención a esto, el trabajo contenido en las mercancías es el que determina el valor, pero no solo el presente, sino también el valor pasado. La diferencia reside en que el trabajo pasado está contenido en los edificios y la maquinaria como capital fijo, y el trabajo presente en el trabajo inmediato de los obreros, los salarios y las materias primas, lo que él llama el capital circulante, y que también nosotros podemos llamar como capital variable. Así llega Ricardo a tratar directamente el tema de la relación entre salarios y beneficios. En su obra analiza cómo los cambios en el valor del trabajo producen cambios en el valor de la mercancía, dependiendo de la proporción en que participen del capital total. Ricardo demuestra entonces que si se supone una tasa media de ganancia y un nivel medio de los salarios, las diferencias en la composición del capital, la proporción que hay entre capital fijo y capital circulante, modifica el valor de las mercancías, ¿sí? Esto es clave y vendría a concluir lo que venimos desarrollando a lo largo de esta clase hasta este momento. Como podrán ver, tiene un significativo o si ustedes quieren un alto nivel de complejidad, ¿sí? Pero bueno, nos podemos ir deteniendo de manera tal que lo podamos ir comprendiendo en función de
tal vez repasar el video de la clase. Continuamos. David Ricardo y la teoría de la renta diferencial de la tierra. Para Ricardo no existe una renta absoluta de la tierra, sino únicamente diferencial. Es decir, el hecho que el precio de venta de los productos agrícolas sea superior a los precios de producción no se constata, no se verifica, no se acredita en todas las parcelas agrícolas donde se lo produce, sino solamente en aquellas que son más fértiles, tomando como referencia una cierta escala de fertilidad que es la de la parcela menos fértil. Esta última, la parcela menos fértil, remunera el trabajo, así como el capital invertido y su beneficio, con la ayuda de la venta de su producto y no más que eso. No queda margen en este caso para el propietario de la tierra. En este caso, entonces, la explotación de la tierra es posible solo si el agricultor y el propietario son una misma persona, ya que no se puede pagar ninguna renta por esta parcela de tierra. Si el grado de fertilidad de la tierra aumenta, esto modifica el precio de venta del producto, pero los costos de producción disminuyen y el margen que queda por la disminución de esos costos representa la renta pagada al propietario. ¿Por qué se paga renta de la tierra?, se pregunta Ricardo. Y para desarrollar su teoría establece ciertos supuestos que le permiten sostener sus consecuencias teóricas. La teoría de la renta diferencial se construye sobre los siguientes supuestos que vamos a explicitar. 1. El producto del sector primario, que es el producto es el sector productor de materias primas, en la agricultura, la ganadería, se mide en términos físicos, es decir, en unidades físicas de una mercancía primaria, única o bien. Por ejemplo, el trigo, ¿sí? La tierra es de calidad heterogénea, ¿sí? No tiene la misma calidad, la misma fertilidad el suelo en todas las parcelas en que se produce. Entonces, si la calidad de la tierra es heterogénea de manera tal que se obtiene una cantidad variable de producto a partir de cantidades fijas de trabajo, insumos y herramientas en distintas parcelas de igual extensión, dada su diferencial de fertilidad, más o menos fértil, este supuesto tiene particular importancia porque en el caso en el que las tierras disponibles no estuvieran totalmente explotadas y donde el aumento de la producción se obtuviera expandiendo la frontera agrícola, que fue el caso, por ejemplo, de la Argentina agroexportadora en el siglo XIX, ¿sí? Es decir, el modelo creció en el siglo XIX y parte del siglo XX, en 1930 hace crisis ese modelo agroexportador, ¿no? El modelo creció expandiendo la frontera agrícola y eso supuso claramente, por ejemplo, el genocidio y el exterminio de los pueblos originarios que habitaban esos territorios, ¿sí? 3. La localización de la actividad productiva es tan importante como la fertilidad. Primero se comenzará explotando las tierras más fértiles para pasar luego a ocupar parcelas menos productivas en términos de que son menos fértiles. La parcela que entra en explotación en último término será la de menor productividad. Al expandirse la frontera productiva, se irán incorporando parcelas menos fértiles y más alejadas del mercado. Ricardo plantea entonces, en cuarto lugar, su teoría en términos de coeficientes rígidos de producción entre la tierra, el capital y el trabajo. Es decir, en cada momento se aplica una combinación determinada de los factores de producción, que son tierra, capital y trabajo, una cantidad entonces dada de trabajo equipada
equipado con ciertos implementos. Mientras esta combinación sea fija, lo que varía es la calidad de la tierra, que se utiliza cuando se modifica el nivel general de producción del sector. Y el último de los supuestos, habíamos dicho que íbamos a enumerar una serie de supuestos, este sería el quinto, es de naturaleza institucional. Ricardo considera que la producción primaria se realiza bajo ciertas condiciones de libre competencia en el mercado, en un contexto de estructura social en el cual existe una clase propietaria de la tierra, la aristocracia terrateniente para él, la oligarquía terrateniente argentina para nuestro caso. El productor agrícola capitalista entonces arrienda la tierra y contrata trabajo asalariado. Los capitalistas agrícolas en este marco compiten por la tierra más fértil. Entonces, de esta enumeración de 5 supuestos, los primeros 4 supuestos se pueden analizar a partir de la función de producción para el sector agrícola, ¿sí? Función que sería el producto del sector medido en unidades físicas de trigo es igual a el nivel del empleo agrícola, que eso constituiría su función. Esto nos indica que a cada nivel de empleo le corresponde, por razones técnicas, una dada cantidad de capital y una dada cantidad de tierra, de calidad heterogénea. En este contexto, si se da una mayor demanda de alimentos, se debe correr la frontera agrícola hacia las tierras menos productivas. Por tanto, el aumento del empleo agrícola será proporcionalmente decreciente en el volumen global de la producción del sector. Esto es así porque el mayor nivel de empleo se supone asociado a un incremento proporcional en las cantidades utilizadas de capital y tierra. Entonces, en condiciones institucionales en las cuales los productores compiten por ocupar las tierras más productivas para reducir sus costos, la clase terrateniente terminará por apropiarse íntegramente bajo la forma de renta, que claramente no es lo mismo que beneficio, de todo el excedente del producto que rinda cada parcela por encima del producto obtenido en la parcela que se encuentre en el margen de la explotación, es decir, la que haya sido incorporada en último término y que sea menos fértil. La competencia entonces entre los capitalistas agrícolas para arrendar las parcelas más productivas lleva a que terminen transfiriendo a los terratenientes la totalidad del excedente del producto de cada parcela por encima de la última parcela menos fértil. Queda así definida la renta diferencial, porque se origina en la diferencia de fertilidad de la tierra, de manera que cada parcela de calidad heterogénea paga una renta distinta. El producto neto entonces de la renta será homogéneo en todas las parcelas, independientemente de la fertilidad, porque el diferencial fue apropiado por la clase terrateniente. La uniformidad del producto neto de renta en las distintas calidades de tierra implica la uniformidad de la tasa de beneficio que se obtiene en cada una de ellas, que son la tasa de beneficio que obtienen los productores capitalistas que arriendan la tierra al dueño de la misma, es decir, a los terratenientes. En síntesis, ¿sí? Dentro de las condiciones técnicas de producción, institucionales y de localización supuesta para el sector agrícola, la competencia entre los capitalistas agrícolas hace que la renta resulte asociada al nivel de empleo del sector. Esta fija el grado hasta el cual se explotan las tierras menos fértiles, determinando la magnitud en la cual el producto de cada parcela en explotación excede al de la tierra marginal. Por otra parte, Ricardo asocia el nivel de empleo agrícola con la necesidad de satisfacer la demanda interna de alimentos
cubierta en parte muchas veces por las importaciones. Cuando aumenta la población, aumenta la demanda de alimentos interna, regulada de la siguiente manera, ¿no? Podríamos decir, bueno, población, al aumentar, más demanda de alimentos. Si la producción del mercado interno no puede abastecerlo, se importan alimentos. Se estimula una mayor producción interna de esos alimentos, de esos alimentos agrícolas. Eso genera un mayor nivel de empleo agrícola y eso genera una mayor renta, ¿sí? Sobre el comercio, ¿sí? Las relaciones comerciales entre países, para Ricardo, se dan en el espacio internacional de intercambios, lo que llamamos el mercado internacional. Ahora, ¿cuáles son las reglas que rigen los intercambios internacionales? ¿Qué teoría sustenta lo que tanto se sostiene que es el libre cambio? Vamos a una cita de su obra nuevamente. En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertiría naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más beneficioso para ambos. Es este principio el que determina que el vino se produzca en Francia y Portugal, que los cereales se cultiven en América y en Polonia, y que Inglaterra produzca artículos de ferretería y otros, es decir, productos industriales. Esto es lo que David Ricardo consagra como el principio de la ventaja comparativa. Establece que cada país se especializará en la producción y la exportación de los bienes que puede producir con un costo relativamente bajo. ¿Qué quiere decir esto? En los cuales es relativamente más eficiente que los demás. E importará los bienes que produzca con un costo relativamente elevado. En este caso, en los cuales es relativamente menos eficiente que los demás. Las ventajas comparativas serían entonces la base del comercio internacional y según estas resultaría beneficioso para cualquier país tener intercambios comerciales, aun cuando fuera en términos absolutos más eficiente o ineficiente en la producción de todas las mercancías. Este principio, ¿sí?, establece entonces una relación causal entre las ventajas comparativas de los países y regiones y su especialización productiva. Según David Ricardo, no es la diferencia en el costo absoluto de producción lo que determina el comercio entre los países, sino la diferencia en el costo comparativo. ¿Sí? Bien. Y bueno, él utilizó, esto simplemente a modo de ejemplo, o ilustró, digamos, este principio con el intercambio de vinos por paños entre Portugal e Inglaterra a principios del siglo XIX. Por ejemplo, bueno, decía, el vino cuesta producirlo en Inglaterra 120 horas hombre, en Portugal 80 horas hombre. Los textiles 100 horas hombre en Inglaterra y 90 horas hombre en Portugal. En este ejemplo, dice, tiene ventajas absolutas, menores costos reales, significa eso, para los dos productos en relación a Inglaterra. Pero si observamos bien, sus ventajas comparativas corresponden al vino. En su producción se obtienen los mejores rendimientos relativos con respecto a los textiles, porque hay una relación 120-80. En la otra hay una relación 100-90. Portugal puede tener una mejor disponibilidad de vinos y textiles si se especializa en la producción de la mercancía en la que presenta ventajas comparativas mayores, el vino, y obtiene por medio del comercio internacional con Inglaterra la otra mercancía. Sobre esta base se construye la doctrina del libre cambio, que postula la conveniencia general de eliminar toda restricción al intercambio entre distintas economías. Este argumento refuerza las conclusiones que se obtienen
de la teoría de la renta diferencial sobre la bondad de eliminar restricciones a la libre importación de granos. En conclusión, la plena vigencia de las ventajas comparativas exige condiciones de libre competencia en el mercado internacional, es decir, libre cambio. El libre cambio entonces implica una política mediante la cual el Estado no interviene en el comercio entre los países mediante la fijación de aranceles o cualquier otro tipo de instrumento, digamos, o carga impositiva. La teoría de las ventajas comparativas ha sustentado la base doctrinaria de la gran expansión del comercio mundial, centrado en la metrópoli británica durante gran parte del siglo XIX. Recuerden, por ejemplo, que la Argentina se inserta en ese contexto de división internacional del trabajo en la segunda mitad del siglo XIX, articulando su producción y exportación de productos agropecuarios hacia Europa, básicamente hacia Inglaterra, con la importación de productos manufacturados. Argentina se especializa, así como lo hacen otros países y regiones, y exporta aquellos productos para los cuales presenta ventajas comparativas, carnes y cereales. Esta es la base del llamado pacto neocolonial que caracterizó el comercio de los países de América Latina con los países europeos más industrializados. La profundización de este esquema de comercio da por resultado una especialización que limita a los países con menos desarrollo manufacturero relativo a los sectores primarios y los países más industrializados profundizan, beneficiados por este comercio, su nivel de industrialización. Y por supuesto, esto genera un tipo de intercambio claramente desigual en el que los recursos fluyen del centro a las periferias, es decir, fluyen de los centros industriales a los países productores de materias primas. Bien, dejamos en esta tercera parte aquí y continuamos en contacto. Hasta luego, que sigan bien.